Mi nombre es Lucía Vega, tengo 38 años y desde hace 12 años he mantenido la fachada perfecta de ser una simple contadora independiente. Mientras mi primo Alejandro se pavonea como el brillante CEO de Grupo Constructora Moderna, yo reviso discretamente cada decisión importante desde las sombras. Lo que él no sabe es que no solo apruebo sus decisiones, las controlo completamente. La cena de inversores había sido idea de Alejandro para impresionar a los socios potenciales de un proyecto multimillonario. El salón privado del Hotel Presidente estaba elegantemente decorado, con manteles blancos y arreglos florales que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Llegué temprano, como siempre, vestida con un traje gris discreto que había escogido cuidadosamente para mantener mi imagen de empleada modesta. Lucía, me saludó mi tía Carmen, madre de Alejandro, mientras supervisaba los últimos detalles del montaje. Qué bueno que pudiste venir. Alejandro insistió en que estuvieras aquí para manejar las cuentas y tomar notas. Por supuesto, tía. Es un honor ayudar, respondí acomodando mi pequeña carpeta de cuero. Dentro llevaba documentos que cambiarían radicalmente el curso de esta velada, pero Carmen no tenía por qué saberlo. Alejandro llegó 15 minutos tarde, como era su costumbre, vestido con un traje italiano de $3,000 y su reloj Rolex brillando bajo las luces del salón. A sus 35 años, había perfeccionado la imagen del empresario exitoso, cabello peinado hacia atrás, sonrisa ensayada y esa postura que gritaba «soy indispensable» a cualquiera que lo mirara. Prima, me saludó con un abrazo teatral. Gracias por venir a ayudar con los números. Ya sabes que estas cosas financieras no son mi fuerte, pero para eso tengo gente de confianza. Sonreí humildemente. Era cierto que los números no eran su fuerte. De hecho, si no fuera por mis constantes intervenciones desde mi posición como presidenta anónima del Consejo Directivo, Grupo Constructora Moderna habría quebrado hace 3 años. Solo dime dónde necesitas que me siente, respondí mientras él revisaba obsesivamente su presentación en PowerPoint. Allá atrás, junto a la pared, señaló sin mirarme. Necesito que tengas fácil acceso a los documentos, pero sin molestar a los invitados importantes. Los invitados comenzaron a llegar. Reconocí a la mayoría de sus nombres y caras por las juntas del consejo directivo donde yo participaba por videoconferencia desde mi oficina privada, con la cámara apagada y usando un modulador de voz. El señor Herrera, CEO de Inversiones del Norte, la licenciada Sánchez, directora de Fondos de Pensión Nacionales, el ingeniero Morales, representante del Banco de Desarrollo. Todos ellos habían negociado conmigo personalmente durante meses, pero ninguno conocía mi cara. Señores, bienvenidos. Alejandro tomó su copa de champán y se dirigió al grupo. Esta noche celebramos no solo una oportunidad de inversión, sino el futuro de la construcción sostenible en México. Me mantuve en mi lugar asignado, tomando notas discretamente mientras Alejandro desplegaba su presentación. Cada slide, cada gráfico, cada proyección financiera había pasado por mi escritorio antes de ser incluida. Más aún, los datos originales venían de análisis que mi equipo de consultores había preparado específicamente para esta presentación. Como pueden ver, Alejandro señaló una gráfica de crecimiento exponencial. Nuestras proyecciones para los próximos 5 años son extraordinarias. Grupo Constructora Moderna no solo es líder en su sector, sino que está posicionada para dominar el mercado latinoamericano. El señor Herrera levantó la mano. Alejandro, estas cifras son impresionantes, pero tienes la aprobación del Consejo Directivo para este nivel de expansión. Por supuesto, respondió Alejandro con confianza. El Consejo Directivo confía completamente en mi visión estratégica. Técnicamente no estaba mintiendo. El Consejo sí confiaba en su capacidad ejecutiva, pero solo porque yo me aseguraba de que cada decisión estuviera respaldada por análisis riguroso antes de que él la presentara como propia. La licenciada Sánchez revisó algunos documentos. Me llama la atención la estructura de propiedad de la empresa. ¿Podrías explicarnos quién controla realmente las decisiones estratégicas? Alejandro sonrió con la seguridad del ignorante. Es muy simple. Yo soy el CEO y fundador. Las decisiones importantes pasan por mí. El ingeniero Morales parecía confundido. Pero según nuestros registros, existe un consejo directivo con poder de veto sobre decisiones mayores a 10 millones de pesos. Es solo una formalidad legal. Alejandro desestimó la preocupación con un gesto.
El consejo directivo raramente interviene en mis decisiones. Son más bien consultores pasivos. Me mordí el labio para no sonreír. Consultores pasivos que habían rescatado su empresa de 4 crisis financieras graves, reestructurado completamente sus operaciones y diseñado la estrategia que lo había convertido en el CEO exitoso que creía ser. Alejandro, intervino mi tía Carmen desde su lugar en la mesa principal. ¿No sería bueno que Lucía revisara los números con los inversores? Ella es muy detallista con las finanzas. Alejandro rió condescendientemente. Tía, por favor. Lucía es excelente para lo que hace, pero esto es una presentación ejecutiva. Las fusiones corporativas y estructuras de inversión requieren un nivel de sofisticación que, bueno, digamos que están fuera de su área de expertise. El silencio que siguió fue incómodo. Los inversores intercambiaron miradas mientras yo mantenía mi expresión neutral. Había escuchado variaciones de este mismo discurso durante años, cada vez que Alejandro necesitaba minimizar mi presencia para inflar su propia importancia. Ella solo es contadora, continuó Alejandro dirigiéndose a los inversores. No entiende de fusiones corporativas o estrategias de expansión internacional. Esas decisiones las tomo yo basándome en mi experiencia como fundador y visionario de la empresa. Solo manejo números básicos, respondí humildemente, como había hecho tantas veces antes. No mencioné que esos números básicos incluían estructuras financieras complejas, análisis de riesgo multivariable y modelos de proyección que habían salvado la empresa repetidamente. El señor Herrera parecía incómodo. Alejandro, sin ánimo de ofender, pero nuestro debido proceso requiere que hablemos con todos los tomadores de decisiones relevantes. ¿Podrías contactar al presidente del consejo directivo? No es necesario, Alejandro respondió rápidamente. Como CEO, tengo autoridad completa para estas negociaciones. La licenciada Sánchez abrió una carpeta gruesa. Según nuestros registros legales, Grupo Constructora Moderna tiene una estructura de gobierno corporativo muy específica. El presidente del consejo directivo tiene poder de veto sobre inversiones mayores a 50 millones de pesos. Son tecnicismos. Alejandro intentó mantener su compostura, pero pude notar el nerviosismo en su voz. El presidente del consejo es más bien una figura simbólica. En ese momento, mi teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de mi asistente. Señora Vega, el señor Medina, CEO principal, acaba de llegar al hotel. Procedo con el plan original. Respondí rápidamente, sí, que suba directamente al salón privado. El ingeniero Morales consultó su tablet. Alejandro, hemos estado intentando contactar al presidente del consejo directivo durante semanas. Nuestros abogados insisten en que cualquier acuerdo de esta magnitud requiere su aprobación directa. No se preocupen por eso, Alejandro comenzaba a sudar ligeramente. El presidente del consejo y yo trabajamos muy estrechamente. Cualquier decisión que yo tome cuenta con su respaldo automático. Era técnicamente cierto, considerando que yo era tanto el presidente del consejo como la persona que tomaba las decisiones que él luego presentaba como propias. De hecho, continuó Alejandro con creciente desesperación, el presidente del consejo me ha dado carta blanca para manejar todas las negociaciones de expansión. La puerta del salón se abrió y entró mi asistente, seguida por el señor Medina, CEO de la firma de inversión más grande del país. Era un hombre imponente de 60 años, con quien había estado negociando directamente durante los últimos 6 meses a través de reuniones virtuales y comunicaciones cifradas. Disculpen la interrupción, dijo el señor Medina acercándose a la mesa principal. Busco al señor Alejandro Vega. Soy Ricardo Medina, CEO de Grupo Financiero Continental. Alejandro prácticamente saltó de su silla. Señor Medina. Qué sorpresa verlo aquí. No sabía que asistiría personalmente. Decidí venir porque hay aspectos de esta inversión que requieren aclaración directa con el presidente del consejo directivo, respondió Medina mientras examinaba a las personas presentes. Según nuestros registros, el presidente debe estar presente para cualquier acuerdo superior a 100 millones de pesos. Por supuesto, Alejandro tartamudeó. Puedo contactar al presidente inmediatamente. Solo necesito. Sus palabras se desvanecieron cuando el señor Medina me vio sentada discretamente en mi rincón. Su expresión cambió inmediatamente de profesional a sorprendida. Señora Vega,
dijo Medina acercándose a mí. Presidenta del Consejo Directivo, no esperaba verla aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Los tenedores se suspendieron en el aire. Alejandro se quedó congelado con la boca abierta, mirando alternadamente entre el señor Medina y yo. ¿Qué? Fue lo único que logró articular Alejandro. Me levanté lentamente, alisando mi traje gris modesto. Buenas noches, señor Medina. Gracias por venir personalmente. ¿Tú? Alejandro parecía estar procesando información que su cerebro se negaba a aceptar. ¿Tú eres el presidente del consejo directivo? Presidenta, corregí suavemente. Y sí, desde hace 8 años. El señor Herrera se levantó de su silla. ¿Usted es la señora Vega con quien hemos estado negociando? Así es, respondí mientras sacaba una carpeta de mi maletín. Creo que es momento de aclarar algunas cosas. Alejandro se dejó caer en su silla, su rostro pasando por múltiples tonos de rojo. Esto es imposible. Tú solo eres. Una simple contadora, completé su frase. Sí, eso es lo que me has dicho durante años. Aunque mi título real es presidenta del Consejo Directivo y accionista mayoritaria de Grupo Constructora Moderna. Mi tía Carmen emitió un ruido ahogado. ¿Lucía? ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, tía Carmen, dije mientras distribuía documentos a los inversores, es que durante 8 años he estado dirigiendo esta empresa desde las sombras mientras Alejandro creía que era el quien tomaba las decisiones. La licenciada Sánchez revisó rápidamente los documentos. Esto explica por qué no pudimos contactar al presidente del consejo. Todos nuestros intentos de comunicación fueron redirigidos a oficinas externas. Exacto, confirmé. Mantengo una oficina independiente para preservar la separación entre las operaciones ejecutivas y la supervisión del consejo. Alejandro finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. ¿Cómo puede ser la presidenta? Yo fundé esta empresa. Realmente, abrí otra carpeta. Porque según estos documentos de incorporación, la empresa fue fundada con capital inicial proporcionado por Inversiones Vega, mi firma de consultoría financiera. El ingeniero Morales examinó los papeles. Estos documentos muestran que usted proporcionó el 78% del capital inicial y ha sido la accionista mayoritaria desde el comienzo. Pero yo soy el CEO, Alejandro protestó débilmente. Sí, eres el CEO, confirmé. Un puesto para el cual has sido muy competente, bajo la supervisión adecuada. El señor Medina se aclaró la garganta. Señora Vega, esto cambia significativamente nuestras conversaciones previas. ¿El señor Alejandro Vega está autorizado para negociar en nombre del Consejo? Hasta cierto punto, respondí. Tiene autoridad para operaciones cotidianas y proyectos menores. Sin embargo, cualquier inversión superior a 50 millones de pesos requiere mi aprobación directa. La sala quedó en silencio mientras los inversores procesaban esta información. Alejandro parecía estar en shock, mirando fijamente los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. Lucía, mi tía Carmen habló con voz temblorosa. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque no era necesario, respondí tranquilamente. Alejandro ha hecho un trabajo excelente como CEO ejecutivo. Mi papel es asegurar la estabilidad financiera y la dirección estratégica de largo plazo. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, insistió Carmen. Porque miré directamente a Alejandro. Sabía que si él supiera la verdadera estructura de poder, podría afectar su confianza ejecutiva. Era mejor para todos que mantuviera su autoestima intacta. Alejandro se levantó bruscamente. ¿Autoestima? ¿Crees que esto es sobre autoestima? Parcialmente, sí, respondí con calma. También es sobre eficiencia operacional. Tú eres excelente manejando las operaciones diarias, las relaciones con clientes y la implementación de estrategias. Yo me enfoco en la planificación financiera, análisis de riesgo y decisiones de inversión de largo plazo. El señor Herrera carraspeó. Señora Vega, podríamos proceder con las negociaciones bajo esta nueva clarificación de roles. Por supuesto, respondí. De hecho, ya he revisado todas las propuestas que han presentado. Tengo algunas modificaciones que creo mejorarán significativamente los términos para ambas partes. Durante la siguiente hora,
Dirigí las negociaciones desde mi nuevo lugar en la mesa principal, mientras Alejandro permanecía sentado en silencio, ocasionalmente contribuyendo con detalles operacionales cuando se lo solicitaba. Los inversores se mostraron notablemente más confiados una vez que pudieron negociar directamente con el verdadero tomador de decisiones. Señora Vega, dijo la licenciada Sánchez al final de las negociaciones, debo admitir que esta estructura de gobierno corporativo es más sofisticada de lo que inicialmente comprendimos. Es un modelo que funciona, respondí. Separación clara entre liderazgo visionario y gestión operacional. Después de que los inversores se retiraron, quedamos solo la familia inmediata en el salón. Alejandro había estado inusualmente callado durante los últimos 30 minutos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado controlando todo? Supervisando, corregí. Y desde el principio. ¿Recuerdas cuando necesitabas capital inicial para la empresa? ¿Creíste realmente que conseguiste un préstamo bancario tan favorable por tu experiencia crediticia? Alejandro se pasó las manos por el cabello. El banco dijo que calificaba por mi plan de negocios. Tu plan de negocios era sólido, admití. Pero el respaldo financiero vino de mi firma. Siempre he sido tu socia silenciosa. ¿Socia silenciosa o jefa secreta? Su voz tenía un tono amargo. Socia, respondí firmemente. Alejandro, durante 8 años has dirigido exitosamente las operaciones diarias de una empresa multimillonaria. Eso requiere habilidades reales que yo no poseo. Mi tía Carmen parecía estar procesando todo. Entonces, cuando Alejandro nos contaba sobre sus éxitos empresariales, eran reales, confirmé. Cada proyecto completado, cada cliente satisfecho, cada innovación operacional, eso fue trabajo genuino de Alejandro. Mi papel era asegurar que tuviera los recursos y la estabilidad financiera para realizar ese trabajo. Alejandro me miró con una expresión que mezclaba resentimiento y confusión. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente dirigir tu propia empresa? Porque eres bueno en lo que haces, respondí honestamente. Tienes carisma natural, entiendes la construcción y eres excelente con clientes y empleados. Son habilidades complementarias a las mías. Pero me has estado mintiendo durante años. No te he mentido, lo corregí. Simplemente no compartí información que no era necesaria para tu trabajo diario. ¿No era necesaria? Alejandro se levantó nuevamente. ¿Saber quién controla realmente mi empresa no era necesario? ¿Tu empresa? Levanté una ceja. Alejandro, siempre ha sido nuestra empresa. Tú eres el CEO, yo soy la presidenta del consejo. Es una estructura corporativa estándar. El silencio se extendió mientras él procesaba esto. Finalmente, se sentó nuevamente y preguntó, ¿qué cambia ahora? Nada tiene que cambiar, respondí. Puedes continuar siendo el CEO. De hecho, prefiero que continúes. Pero ahora nuestras comunicaciones pueden ser más directas y eficientes. ¿Y si no quiero continuar? Esa sería tu decisión, dije tranquilamente. Aunque espero que reconozcas que hemos construido algo exitoso trabajando juntos. Mi tía Carmen intervino. Lucía, ¿cómo lograste todo esto? ¿Cuándo te volviste tan exitosa? Completé su pregunta. Tía, tengo una maestría en finanzas corporativas y 15 años de experiencia en consultoría de inversiones. ¿Realmente creían que trabajaba como contadora independiente por falta de ambición? Alejandro levantó la mirada. Entonces, ¿qué eres realmente? Soy exactamente quien siempre he sido, respondí. Una consultora financiera que cree en apoyar a la familia, incluso cuando esa familia asume que no soy lo suficientemente sofisticada para entender de fusiones corporativas. 3 semanas después, Alejandro y yo tuvimos nuestra primera reunión oficial como CEO y presidenta del consejo. El ambiente era tenso pero profesional. He estado revisando las decisiones de los últimos años, dijo Alejandro, y me doy cuenta de que muchas de mis mejores ideas coincidían misteriosamente con sugerencias que aparecían en mis informes semanales. Las buenas ideas pueden surgir de múltiples fuentes, respondí diplomáticamente. Lucía me miró directamente. Necesito saber, ¿alguna vez confió realmente en mi criterio, o siempre fui solo un títere ejecutivo? La pregunta era justa y merecía una respuesta honesta. Alejandro, si fueras un títere,
no habría necesidad de mantener esta estructura. Habría dirigido la empresa directamente. El hecho de que haya invertido 8 años en este modelo debería demostrar que valoro genuinamente tus habilidades. Pero también reconozco mis propias fortalezas en planificación financiera y análisis de riesgo. Era más eficiente combinar nuestras habilidades que competir por control. Durante los meses siguientes, desarrollamos una nueva dinámica de trabajo. Alejandro mantuvo su rol como CEO, pero ahora con pleno conocimiento de la estructura de gobierno corporativo. Las reuniones del consejo directivo se volvieron presenciales en lugar de virtuales, y nuestras comunicaciones se hicieron más transparentes. La empresa prosperó bajo este nuevo modelo de transparencia. Alejandro, liberado de la presión de tomar decisiones financieras para las cuales no estaba completamente preparado, se enfocó en sus verdaderas fortalezas: liderazgo operacional e innovación en construcción. Yo pude concentrarme en estrategia de largo plazo sin tener que disfrazar mis contribuciones. 6 meses después, en la siguiente cena familiar, la dinámica había cambiado completamente. Alejandro ya no presumía de ser el único cerebro empresarial de la familia, y yo ya no tenía que pretender ser una simple contadora. ¿Saben qué es lo irónico?, dijo Alejandro durante el postre. Lucía siempre fue la más inteligente de nosotros, pero era tan humilde que nunca nos dimos cuenta. No era humildad, corregí. Era estrategia. A veces es más efectivo trabajar desde las sombras. Mi tía Carmen sonrió. Bueno, al menos ahora sabemos por qué siempre te ofrecías a revisar nuestros impuestos familiares. Reí genuinamente por primera vez en meses. Eso, tía Carmen, genuinamente era solo para ayudar a la familia. La empresa que Alejandro creía haber construido solo había prosperado porque nosotros la construimos juntos, cada uno contribuyendo según sus fortalezas. La única diferencia ahora era que finalmente podíamos reconocer abiertamente el verdadero alcance de nuestra sociedad. Y aunque Alejandro ocasionalmente bromea sobre haber sido CEO de una presidenta secreta, también admite que nunca había dormido tan bien como desde que ya no tiene que cargar solo con el peso de decisiones financieras multimillonarias. Algunas verdades tardan años en salir a la luz, pero cuando finalmente emergen, pueden fortalecer relaciones en lugar de destruirlas. Al final, la humildad no era debilidad sino sabiduría, y la verdadera fortaleza familiar vino de reconocer y valorar las contribuciones únicas de cada miembro.